De acuerdo. Entonces, antes de la virtualidad, el ingeniero tenía unos exámenes tipo, de los cuales esta pregunta era una de las que más repetía. Y bueno, ya que este semestre es presencial, puede que repita lo mismo. Entonces vamos a plantear este problema. Iniciamos. El problema, que es el ejercicio 5.13, a ver, podemos finalizar por aquí. Y vamos a abrir el archivo del PDF. Ejercicio 5.13. De problemas propuestos. Ya estará 5.9. 5.13, aquí está. Entonces es el mismo ejercicio planteado, donde debemos llevar una respuesta en corte 11,27 metros cúbicos y en terraplén 246,72 metros cúbicos. Vamos a llegar a la respuesta en una, pero en la otra no. Y bueno, es lo que sale, una respuesta muy aproximada. Comenzamos con el planteamiento. Perdón, estaba aquí al lado. Ya, ahí se logra ver bien. En la figura 5.42, la de acá abajo, se ilustran los perfiles longitudinales del terreno en los bordes de la banca derecho e izquierdo. Muy bien. Y en el eje. Entonces, ¿dónde puedo ubicarlo? En este perfil longitudinal. Acá está. Perfil borde izquierdo, que está denominado como línea punto línea. Entonces, esto se puede hacer. Entonces, aquí mismo podemos plantear. Esto que puede ser la banca. Perfiles para el terreno natural. Entonces, ¿qué sucede aquí? Perfil del borde izquierdo. Y lo vamos a hacer para este punto en sí. Entonces, el perfil del borde izquierdo, que está denominado como línea punto línea, acá lo tenemos. Acá tenemos el dato de la subrasante. Y con este punto será un punto de intersección, justamente con el del perfil del terreno natural medido hasta el eje. Y acá tenemos el perfil al eje y el perfil de subrasante, que se confunden en este punto. Entonces, ¿qué ha pasado desde el terreno natural del borde izquierdo? Este que será el lado izquierdo y el lado derecho. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado hasta este punto? El perfil del borde izquierdo es superior al del eje. Entonces, más o menos puede ubicarse lejanamente, algo así. Y en el eje justamente se ha producido el encuentro entre el perfil del eje y el perfil de la subrasante por ese punto de acá. Entonces, a partir del centro línea, que será esa línea segmentada, terreno natural puede ir de esta manera. Choca justamente en el eje. Y para el borde derecho, que la cota, mediante el perfil que se lo está viendo, está por debajo. Entonces, viene algo así, ¿cierto? Y por los taludes. Por un lado tendré un talud en corte y por otro lado un talud en terraplén. Ya está, continúo siguiendo. De una carretera de ancho de banca de 10 metros. Bueno, aquí mismo lo he anotado. Como unos datos, banca de 10 metros. Haciendo esa acotación, el ancho de banca medido será de 10 metros. 10 metros. Para el perfil al eje
se muestra su respectiva subrasante. Bueno, lo que hemos hecho. Este era el perfil al eje. Acá está. Y en una línea mucho más gruesa, continua, se muestra lo que es el perfil de la subrasante, o que es lo que hemos conocido en el proyecto o en la materia como la rasante. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de subrasante, solamente vamos a decir rasante. Los taludes de la sección transversal son, para corte, 2 verticales por 1 horizontal, en corte, 2 verticales a 1 horizontal, que puede ser este talud de acá, ¿cierto? Que hemos hecho de esta primera sección. 2 verticales a 1 horizontal. Y en terraplén, 2 verticales por 3 horizontales. Entonces, 2 verticales por 3 horizontales. 3, 2. Estos son todos los datos que yo tengo, aparte de una gráfica. ¿Qué me pide? Calcular los volúmenes de corte y terraplén entre las abscisas, kilómetro 3 y kilómetro 3 más 20. Bueno, aquí no se lo muestra, pero esta era la progresiva y está marcada. Que será el kilómetro 3, justamente esta línea de acá. Hasta esa progresiva. Kilómetro 3 más 20, esta otra línea de acá. Entonces únicamente me está pidiendo calcular los volúmenes totales en corte y terraplén desde la progresiva 3 hasta la progresiva kilómetro 3 más 20. Nada más. Si la curva vertical simétrica, entonces esto referente al perfil longitudinal, entonces podemos decir, inicialmente no sé cuál es la longitud de la curva vertical, acá no me lo especifica, pero simplemente como un planteamiento podemos hacer esto. La longitud de la curva vertical media por un lado, medidos desde el punto de intersección. Entonces digo que por aquí más o menos se encuentre el principio de curva vertical. Ya no hay caso de poner 1 ya que es únicamente una curva vertical. Siguiente. Longitud de curva vertical medio por un lado, longitud de curva vertical medio, que es lo que me especifica una curva vertical simétrica. Entonces por acá se encontrará el punto de principio de tangente vertical. Ya. Si la curva vertical simétrica para el punto de intersección vertical, debe pasar a 1 metro por encima del clave de la alcantarilla. Ya, aquí no me lo ha especificado muy bien como este es el clave de la alcantarilla o esta es la alcantarilla, pero aquí está. Por exageración que se tiene del perfil longitudinal, entonces la alcantarilla debería ser así, más o menos circular, pero por exageración vertical lo establece que puede ser de esta forma mucho más ovalada. Ya, pero entiendo eso. Y antes, recordando por sanitario 2, sí creo que lo veíamos, o sanitario 1 incluso, ¿cierto? ¿Cuál es el clave de alcantarilla? Debo saber ese dato. Clave de alcantarilla es la parte superior y la parte inferior será solera. No me interesa la solera, únicamente como dato tengo que la curva vertical respectiva al punto de intersección vertical debe pasar a 1 metro por encima del clave de alcantarilla. Ya hemos definido cuál es el clave de alcantarilla y cuál será la curva vertical. La curva vertical no son estas tangentes. La curva vertical viene más o menos algo así, de forma parabólica. Muy bien, entonces desde este punto, desde el clave de alcantarilla que se encuentra en la cota 13 hasta este punto, que será uno arbitrario,
puede venir algo así, depende de la longitud de curva vertical y de cómo se vaya dibujando. Este es simplemente un bosquejo, debe ser exactamente de 1 metro. Bueno, pero 13, 14, entonces 1 metro en sí, ¿verdad? Bueno, en este caso sí debe pasar por ese punto. Entonces aquí lo he denominado como 1 metro. Desde el clave de la alcantarilla he medido hasta ese punto sobre la rasante. Ya está, aquí he puesto esto como y doble prima y y prima. Eso ya lo vemos en un momento. Y antes de pasar, el planteamiento se ha entendido de esta parte, que es lo más importante. Sí, sí, está bien nomás. Ya. Entonces continuamos. Todos los datos ya están los datos de entrada. El planteamiento de cómo es que más o menos se vería la sección en esta parte, que es el clave y cuál es la altura de la clave, ya lo conocemos. No queda más. Finalizamos por aquí. Mucho menos. Sí. Va. Lo primero que debemos hacer es calcular la curva vertical. Entonces, como un primer paso, curva vertical simétrica. Curva vertical simétrica, entonces necesitamos inicialmente conocer la diferencia algebraica de pendiente, que será la pendiente de entrada menos la pendiente de salida. Para pendiente de entrada acá está 1 dividido entre 20 multiplicado por 100, que eso será 5%. Y para pendiente de salida, 2 dividido entre 60 multiplicado por 100, que será 3,333%. En este caso positivo y por el anterior caso negativo. Pero vamos a ver por qué. Pendiente de entrada. Entonces, referente a esta, como el punto de intersección vertical, ¿cuál es su pendiente de entrada? Esa, ¿cierto? Y acá está escrita como M, la pendiente de entrada, y N, la pendiente de salida. Bien, por el gráfico que tengo, pudiera ser desde 17 hasta el punto de intersección vertical que se encuentra en cota 3, entonces pudiera tener 3, 4 metros en desnivel para la distancia vertical, medida una distancia horizontal de, a ver, cada una de estas van de 20 en 20. Entonces, no, de 10 en 10. Entonces hasta aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Pudiera poner 80 multiplicado por 100, lo cual será la pendiente de entrada M. O haciendo la simplificación, como acá está, 1 sobre 20. Cuarta, 1. Cuarta, 20. 1 sobre 20. Y de tal forma que la pendiente será menos 5%. Menos 5%. Entiendo por qué es negativo, porque va en bajada, ¿cierto? Entonces, será negativo. Para la siguiente, positiva. Va en orden ascendente. ¿Y cómo será? Distancia vertical 2. 1 metro. Y medido hasta el punto de intersección vertical, 2 metros. 1 metro, 1 metro, 2 metros. A una distancia horizontal de 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya está. Tengo una pendiente de salida N de 3,333%. No queda más, entonces la diferencia algebraica de pendiente será igual a M menos 5% menos la pendiente de salida N menos 3,333, con lo cual tengo una diferencia algebraica de pendiente de menos 8,333. Observo el valor negativo que me indica que es cóncava, justamente corresponde. Entonces vamos bien. Y aquí nos
acercamiento. Tengo como y, y y'. Que esas han sido las distancias. Esas de acá. Entonces y' establecido que va desde el clave hacia la tangente de entrada, en este caso, a esa altura que la desconozco. Mientras que y' va desde la tangente hasta la rasante. De tal forma que la suma de ambas sea exactamente 1 metro. Lo que me decía en un inicio. Debe pasar a 1 metro. Ya está, pero ¿por qué es que he hecho eso? Las ecuaciones para determinar, en este caso no vamos a determinarlo por los criterios de curva vertical, ya que me faltarían varios datos. Únicamente tengo entonces las únicas opciones son por corrección algebraica dependiente, que es de la fórmula. Diferencia algebraica dependiente dividida sobre 2 por la longitud de la curva vertical, y esta la multiplico por x al cuadrado, tal que x será siempre medido desde los extremos hacia el centro. Ya, esa como primera fórmula. Siguiente que sería, o este lado lo puedo anotar. Corrección algebraica dependiente igual a la externa vertical multiplicada por el valor de x, longitud de la curva vertical dividida entre 2, y todo esto elevado al cuadrado. Ya está. Entonces para externa vertical antes tengo que desplazarlo. Externa vertical será igual a longitud de la curva vertical multiplicada por la diferencia algebraica dependiente y dividida sobre 8. Creo que ningún curso se ve bien. Ya está. Entonces, yendo por esta primera fórmula. Conozco la diferencia algebraica dependiente, ya está. La longitud de la curva vertical es mi incógnita, pero a su vez estaba dependiente de esta fórmula. Externa vertical, como la incógnita, puedo reemplazar donde tengo la longitud de la curva vertical. Entonces aquí tendría la longitud de curva vertical como una incógnita. X, la distancia desde los extremos hacia el centro. Longitud de la curva vertical, otra incógnita. Entonces, en esta ecuación no puedo utilizarla porque tengo más incógnitas que resultados. No, ya puede ser determinada, pero en un momento lo digo. Siguiente ecuación. Diferencia algebraica de corrección algebraica dependiente es igual. Diferencia algebraica dependiente y ya la conozco. X es desconocida. Y ya, Y también desconocida. Longitud de la curva vertical, otra vez desconocida. Muy bien, se agotan las opciones, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo determinar este de acá? Entonces voy por Y. Te ubicas que hace un momento hemos planteado esto, ¿cierto? Como Y', Sí. la distancia desde la tangente hasta la rasante. ¿Y eso qué es? Va a ser un punto medido desde algún lugar hasta ahí. Entonces, este es referente a un X, bueno, X solamente llamémoslo, medido hasta ese punto, una distancia dada. Entonces, esa distancia dada va a ser una incógnita. Entonces, Y es lo que tendría que hacer primeramente. Entonces, por eso que primero vamos a calcular eso. Y sobre esto de acá, únicamente me quedo con esa parte. Entonces,
de tal forma que y doble prima y y' sumen en total los 1 metro que me lo daba de alto. Entonces, ¿cómo obtengo esta altura de acá? Y doble prima primeramente en la tangente de entrada. Entonces es medido hasta este punto y observo que ya tengo esa distancia. Entonces será de 25 hasta 40, que habrían pasado unos 15 metros. Y esta pendiente ya es conocida, ¿cierto? Que es la pendiente de entrada, o esta M, ¿cierto? Entonces ya tengo la pendiente, ya tengo la distancia horizontal, únicamente me falta la altura. Entonces para Y doble prima será 15 metros desde 25 hasta 40, 15 metros multiplicado por la pendiente M, que será 5% dividido entre 100, para obtener en valor decimal. Entonces Y doble prima será 15 por 5 dividido entre 100 igual a 0.75 metros. O por otra fórmula, entendido lo de otra forma, la pendiente, distancia vertical sobre distancia horizontal multiplicada por 100, ¿cierto? Entonces la pendiente, ¿cuánto era? De 5. La conozco. Distancia horizontal también la conozco, esos 15 metros. Ya la pendiente simplemente es una constante. Despejando Y, 100 pasa abajo. Y esta multiplicaría, y esta estaría multiplicada por X, que es justamente esto. La distancia horizontal multiplicada por la pendiente. Entonces tengo la altura de 0.75. Ya está. Como la suma de estas dos deben dar exactamente 1 metro, aquí puedo hacer esa diferencia, tal que Y' sea A1 menos Y doble prima. De esa forma tengo 0.25 metros. Ahora sí. Bueno, esta que va a ser la forma más poca. Y ya, la corrección algebraica dependiente ya está hecha. No conozco la longitud de curva vertical, es lo que debo determinar. Y X medido desde el extremo hacia el centro. Entonces aquí mismo que estaba planteada esa fórmula. Y, a partir de ahora que voy a decir que es esa Y' de 0.25. Será igual a la diferencia algebraica dependiente 8,333. Entonces aquí lo puedo anotar, bueno, en valor positivo. Entiendo por qué, porque no debo obtener un valor negativo para la longitud de curva vertical, por eso 0,0833 dividido entre 2 por la longitud de la curva vertical. 2 por longitud de curva vertical, que es mi incógnita. Ahora, para x al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? He asumido únicamente, a ver, que esta puede ser el principio de la curva vertical. Y la distancia desde ese punto hasta ese punto será longitud de vertical medio, ¿cierto? Entonces, tal que en la diferencia x para x sea la longitud de la curva vertical menos esta distancia, que será justamente x. Entonces, esa distancia menos unos 15 metros. Aquí no se ve también. Y ya estuviera. Está ahí. La distancia que sí la conozco. Con este punto. Esos 15 metros que eran de 25 hasta 40. Entonces esta parte se debe entender la longitud de vertical medios menos 15 metros, que es justamente esa distancia medida desde el extremo de principio de curva vertical hasta la corrección algebraica dependiente, que lo obtenido hace un momento, esa Y'. ¿Cierto? Es acá.
Entonces lo reemplazo en x, longitud de curva vertical, medios, menos 15, elevado al cuadrado. Longitud de curva vertical, aquí ya lo he resuelto. La primera cantidad elevada al cuadrado, eso es lo que me dice. Cuando se eleva al cuadrado, una ecuación. Menos el doble producto de la primera por la segunda, entonces 2 por longitud de curva vertical medios, 2 por 2 se va, solamente me quedaría menos 15 por longitud de la curva vertical, ahí está, más la segunda unidad elevado al cuadrado, 15 elevado al cuadrado, que será los 225. Borro esto de tal forma que solo me voy a quedar con la incógnita de longitud de curva vertical. Ya, esta que será una ecuación cuadrática. Y a ver, aquí apoyame con tu calculadora. Vamos a resolver esto y en primera instancia para ver qué va a salir, pero luego lo corregimos. Alex. ¿Lo voy a calcular eso? Sí, a tu calculadora mételo. Ya, un ratito a ver, lo estoy metiendo ahorita. Ya, dale más. Aquí voy a hacer contigo. Ya. 0. 2 por 12,606, está bien. Ya. 12,606. Sí. Pero sabemos que es una ecuación cuadrática. Tenía que salirme algún otro resultado, ¿cierto? Pero analizando 2. dos. Sí, es una ecuación cuadrática. Esto tiene doble resultado. Ah, Entonces, sí, 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 sí. ¿cierto? Entonces, analizando primeramente lo que ha salido, y a mí también me ha salido eso, 12,606 redondeados, ¿cierto? Entonces, la longitud de curva vertical podría ser esa, la analizo. Entonces, desde el punto de intersección vertical, bueno, eso dividido entre 2, que sería unos 6.303, ya, sin necesidad de dividirlo. Medido desde el punto de intersección vertical hasta aquí, ¿cuánto sería? A ver, si esta distancia es desde esta progresiva hasta aquí, de 10 metros, fácilmente puedo decir que aquí se encuentre 6.3, pongámoslo de una vez. A medida hasta acá, 6.3, ¿cierto? Entonces, esta que será toda la longitud de la curva vertical. ¿Y es correcto? No, ¿verdad? Porque aquí todavía, como dato me dice, la curva vertical debe pasar a 1 metro. Entonces, todavía por acá estuviera la curva vertical pasando por 1 metro hasta un punto muy lejano donde recién sea el punto de encuentro entre la tangente y la rasante. En este otro caso, ¿qué estamos diciendo? Que el punto de principio de curva vertical comienza en esta progresiva. Vamos a ir también. Algo así, una mucho más pequeña, lo cual es incorrecto. Ya. Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos? También pusiste igual a 1 cuando te pide un valor, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, entonces ponle 500, exagera el valor. Para el solver, ¿no? Sí, sí, solve. Vuelve a ponerle igual y le pones 500. 71,395. Ahora sí ha salido, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué o si cambia así? A ver, ahora, hace rato has puesto 0. 1. Ahora ponle menos 1. Ahora, a ver, menos 1. 71,95. Igual, ahí está, me sale. Ya. Igualito. Ahora ponle un valor de 6.
A ver, 6. 12,605. Ah, ¿verdad? 6. Entonces, Sí. ¿Por qué es eso? una explicación en sí, no recuerdo muy bien, pero era esta. Algo así que venía en tus resultados. Este resultado es interactivo, entonces lo que hace la calculadora es buscar un resultado mucho más cercano. Entonces a un inicio decimos de 1. Por lo tanto el resultado más cercano va a ser ese 12.606. Pero ahora estamos agrandando la posibilidad de respuestas con 500. Entonces con 500 el resultado más cercano se encuentra 71.300 pico. Y con negativo en el orden de los negativos, bueno, esta parte ya tendría que ser algún resultado, no sé si decirlo en esta parte mucho más cercano, pero la iteración me sale este resultado de 371.395. Algo así por ese orden, no sé. En realidad, si el solver es iterativo, ¿no? Te lo itera prácticamente. Sí. Entonces, Aquí cuando es cuadrática, entonces directamente el solver me bota solo un resultado, pero en realidad son dos resultados, ¿verdad? Sí, son los resultados. Entonces tienes Ajá. que exagerar el valor. Si has puesto 1, con 1 únicamente te va a mostrar un resultado. Si le pones 2, te va a seguir mostrando este resultado. Pero si exageras el valor, tu posibilidad de respuesta va aumentando. Entonces, tendrías de esta forma este otro valor. Ya. Haz otra consultita. Si digamos, es una ecuación lineal, digamos, ¿no? Digamos, yo coloco un 1, me va a dar un solo resultado. Ahora, si coloco, voy a exagerar de valor, ¿no ve? Igual me va a dar 1 porque solo es una ecuación lineal, ¿verdad? Sí, creo que se va acercando la respuesta mucho más cercana. Exacto. En este caso, si es lineal, por más que exagere, digamos, valores, me va a dar un solo resultado porque lineal solo tiene un resultado, pues, ¿no ve? Sí. Ya Pero tenemos. la forma más correcta sería resolviendo, ¿cierto? Y tener una ecuación cuadrática y resolver con, en este caso, Shift Mode. Poner la Mode y la opción 3. A ver, o Ya, sea, pero shift, no, solamente Mode. La opción 5 de mode, ecuación, y ahí tienes la 3, que va a ser ax cuadrado más bx más c. Esto te debe estar apareciendo como una opción 3, ¿cierto? sí, a ver, No, solo ponle mode setup. mode, Sí, mode setup. Está en las primeras teclas de tu calculadora. mode, no encuentro mode. El, ya, a ver, me voy a ir directo aquí. Lo que sabía es que resuelve también de ecuación cuadrática, ¿no? Polinómica, de 2 grados. Me aparece x al cuadrado por x más 0. Eh, no hay este botón en tu calculadora. Debe haber. ¿Cuál opción? Este botón de mode setup. Mode, a ver, entonces, Sí. En las primeras teclas de tu teclado de la calculadora, o sea. solo hay shift, alfa, solve. mm, Por el lado derecho. Solo hay menú, stop, on, esos son los ahí. No hay mode. Qué raro, Sí, sí, a ver, no hay mode. A ver. ¿El blanquito estás vos así o con el otro? Sí, el blanco, el Casio. Sí, en eso estoy, pero ¿dónde es mode? A ver, a ver. A ver, aquí podemos Mode. buscarlo, ¿no? A ver, A Casio ver. FX 570. Ya, este es lo que yo tengo. Este botón es el que te digo. Eso no es de mí así. No es así de mí. De mí es el otro. ¿Cuál tienes tú? ¿Qué modelo es? El Class Switch, el blanco. Ese es el que está azul paralelo al ladito. Ese. ¿Es de aquí?
No, no, el otrito, el otrito. El que ya has puesto más. Eso, eso. Ah, ¿esa tienes? Ah, no, 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 no es eso. Es el que está ahí abajito, mira, en blanquito, el más abajito, a tu derecha. Eso tengo, eso tengo, eso tengo. Ah, tienes esta. ¿No es Sí, este botón de aquí? A ver, no sé. Mode. Ah, no, menú. Y es diferente, ¿cierto? sí, es diferente. Pero, a ver, eso creo que es. A ver, de nuevo la ecuación voy a colocar a ver, sí. A ver, muéstrame tu pantalla de ejercicio, porfa. Ya, a ver, estamos aquí. Voy a colocar. De nuevo lo he hecho perder. De nuevo volvemos a 0,25. Ya. 0,0833323 por x por, aquí va a ser x al cuadrado dividido entre 4 menos 15 por x menos, ya, igual a 0. Ya me sale ese valor. Después, ¿dónde tengo que ir? Dices, a ese mod debo ir. ¿Y qué me va a dar No, ahora? no en la ecuación. Esto tenemos que volver a plantear para tener la ecuación que recién va a recibir. Ah, Empieza ya, ya, por no aquí. tengo que ir directo, ¿no ve? No, no, no es directo. Ah, ya, sí, sí, sé utilizar eso. O sea, digamos, reemplazas a la ecuación polinómica que es de segundo grado y ahí te va a botar dos valores, ¿verdad? Sí. Ah, ya, está bien así. ¿Tienes eso? Sí, sí, tengo. Ah, ¿Lo ya. hago? A ver, dale pues. Pero antes tenemos que resolver. Sí, hay que despejar todavía. Ujú. Hay que despejarla, que tengamos unas constantes únicamente para la longitud de curva vertical al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, Sí, ¿qué yo es lo creí que ibas primero? a poner directo. Ya por esta parte, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Multiplicar a toda esta ecuación, ¿cierto? Sí, Bueno, esa parte es muy complicada. Vamos a ir por otra parte mucho más difícil. O una solución mucho más fácil, perdón. Ya, como toda esta ecuación está multiplicando a esta cuadrática de acá, vamos a decir que lo que está dividiendo pase a multiplicar. Entonces, 0,25 por 2, que serían unos 0,5. 1. 0. No, espera, 0,25 me has dicho, ¿no? Sí, por 2, 0,5 sería, ¿no? El doble. Sí, 0,5. 0,5 por este lado. Entonces eso será a longitud de la curva vertical dividido. Ahora lo que está multiplicando la ecuación pasa a dividir. 0.0800 3,3. y un 3 más le pondremos. Ahora sí, esto sería igual a toda esta ecuación de acá. Entre paréntesis. Y está, únicamente la cuarta será un cuarto a la longitud de la curva vertical al cuadrado. Ya esto se va a quedar de este lado y pasamos a este de acá. Ya, anota esto, Más, menos 15, ya ver, menos 15 ya, menos 0,5 sobre 0,08333. sobre 0,0 8333. menos 21,00024,001. Ya directamente ahí. Menos 21. Hartos ceros, tres ceros, 24, Ya, eso no es suficiente. ya, Longitud de la curva vertical. Ahora, como única constante queda solamente más 255. Entonces, más 255. ¿Será que me vaya más rápido? 200, Todo esto que será igual a 0. Ahora sí, ya se tenemos. suma, pues, ¿no? No, no sumo con nada. Que aquí está con Es lo. 0, ¿De qué? el 0,25,
0.25. No, lo que hemos hecho en un inicio. Aquí hemos dicho Ah, que 2 por sí, longitud sí. vertical va a ir a multiplicar a 0.25. Por lo tanto, lo que va en el Ajá, numerador divide, ¿cierto? Entonces, toda esa constante de hace un momento que he multiplicado a 0.25 se encuentra aquí. sí. Como este es Entonces el sería, pues, 225 sería, no sería 255. 255. doscientos Ah, cierto, veinticinco cierto. sería. Aquí lo anotamos Le mal. voy a colocar la ecuación, ¿no? Sí, eso ponle ahora. Ya, ya. 225. Y ahora sí está bien. Ya. Ahora sí. Un cuarto. 71,395. El primer valor. El segundo, 12,606. Ahí está, pues. Positivo está. Sí, esta es la forma más correcta, ¿cierto? Con el otro estamos jugando un poco, algo así lo veo. Sí. En el solver uno puede confundirse y solo hallar un valor. Sí, por la desesperación igualmente. Pero aquí, como hemos visto, Exacto. no era necesario multiplicar a toda esta ecuación, ¿cierto? Entonces multiplicamos todos estos valores y obtenemos una ecuación mucho más grande. Por un lado, mucho más fácil, podríamos multiplicar a esta constante de 0.25 estos factores, ¿cierto? Ya está. Entonces, Dios. el 71.395, analizándolo. Entonces, cada uno va de 10 en 10. Entonces, 10, 20, 30. Perdón. 71, que sería más o menos así, de 35. 30 y 35 más o menos por aquí. Y está justamente en este punto. Bien. Está ahí. Entonces la rasante vendría a ser más o menos esa. Longitud de curva media por un lado. Longitud de curva vertical media por otro lado. Ya casi no se ve nada ahí. Respecto al punto de intersección vertical. Hasta ahora solo hemos hecho el cálculo de la longitud de curva vertical, pero me va a servir. Finalizamos por aquí y continuamos. Si nos responde este mouse. Ya. De aquí para adelante vamos a hacer las secciones transversales. Ya esto ya se encuentra en este punto, por este lado. No, esto todavía. Ya, en un inicio hemos planteado cómo es que más o menos se vería la sección transversal a la progresiva kilómetro 3 más 000, ¿cierto? Donde por el borde derecho superior, corte, pasa el eje justamente. Y está bien. Un dato. Si el principio de la curva vertical ocurría en este punto, aquí necesariamente debía obtener un valor de corrección algebraica a ese punto sobre el eje respecto al terreno natural. ¿Qué es lo que se va a hacer en la progresiva kilómetro 0 más 0,20? Como el caso no corresponde a ese, únicamente acá se encuentra la tangente. Entonces, el terreno natural pasa justamente en ese punto a nivel del eje. Finalizamos y vamos. Aquí tenemos el terreno natural y justamente al eje, al centro línea, se dibuja lo que es el terreno natural. Por la izquierda tengo corte, entonces aquí te alude en corte, dos verticales por una horizontal. Bueno, está hecha, ya imaginarás qué es. Y por el lado derecho terraplén, dos verticales a tres horizontales. Ya está. Ahora, para hallar
altura y sub i, y sub d, x sub i y x sub d. Debíamos relacionarlo con las pendientes de los taludes y asimismo con la inclinación del terreno natural. Y aquí puse como dato el terreno natural en la sección kilómetro 3 más, hasta la sección kilómetro 3 más 0,20 es ideal con 20% de pendiente, tal que 20% se observa aquí. Diferencia algebraica de pendiente, el desnivel que existe sobre la distancia horizontal, distancia vertical sobre distancia horizontal multiplicado por 100, un valor de 20%, 1 sobre 5. Entonces aquí mismo, 1 entre 5, como digo, de forma ideal, ¿cierto? Pero todavía falta un poco. Estos que solo corresponden a una gráfica. Eso también se lo puede observar en esa parte. Distancia vertical, 1 metro. Entonces, ¿dónde ocurre? Respecto al borde izquierdo se encuentra esta altura que será de 1 metro. Es altura h. Si aquí tengo la banca, 5 metros por un lado, 5 metros por otro lado, será el eje. Perfil del borde izquierdo, del borde de la banca, aquí está. Del borde de la banca, lo demás es simplemente para adornarlo, algo así. Esta es la altura, desde 15 hasta 16, 1 metro, ¿cierto? Entonces de ahí lo he sacado. Distancia vertical. Ahora, la distancia horizontal no puede ser medida de aquí. Esta es una sección, pero un perfil longitudinal. Entonces todo lo que obtengo aquí son solamente alturas y las progresivas a lo largo de todo el eje. Eso lo voy a sacar de la sección transversal planteada, lo que hemos hecho ahí abajo. Entonces 1 metro es a 5. ¿Se entiende esta parte, verdad? O tal vez una explicación más. A ver, ¿puedes repetir así, por favor? Ya. Ya vamos a volver a dibujar y volver a hacer aquí. Color no ayuda mucho. En un inicio lo hemos planteado. ¿Y qué teníamos? Si esta va a ser la banca. Entonces desde aquí he dibujado 5 metros por un lado y 5 metros por otro lado. Esto que será el centro línea. Ya está. ¿Cómo iba el terreno natural? Más o menos así, ¿cierto? Por el lado izquierdo se encuentra superior al eje. Entonces al eje. Y algo así. Donde llegando en interacción con el perfil al eje y de la rasante, la tangente de la rasante, justamente cae en ese mismo punto. Corresponde al eje, al centro línea. Por el lado derecho se encuentra en el terraplén, entonces el terreno natural va a ir bajando hasta ese punto. Entonces el terreno natural puede seguir este curso. Ya. Todos los taludes aquí lo puedo dibujar, 2 verticales a 1 horizontal, por el otro lado 2 verticales a 3 horizontales. Y eso, pero no me importa mucho esta parte. Lo que va a ser importante para determinar esa pendiente del terreno natural, esa inclinación del terreno natural, este de acá, pongamos y y x. ¿Cuánto es que va a ser? En vertical con relación a una horizontal. Eso lo saco del eje. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si este es el perfil al eje, ya, justamente por el borde izquierdo me dice, entonces por el borde izquierdo de la banca, que es esta altura de aquí, trazado perpendicularmente
hasta ese punto. Entonces, ¿cuánto va a ser? Lo obtengo de la gráfica, que es ese 1 metro. Entonces, 15 menos 16, 1 metro. Esto va a ser 1 metro, ¿verdad? 1 metro medido. Entonces, si el terreno natural transcurre hasta este punto, justamente el punto de, bueno, que el punto de cambio entre corte y terraplén, corresponde al eje. Un vertical son las 5 horizontales, ya se va formando. Y tengo que la inclinación del terreno natural será y de un vertical y en x de 5 en horizontal. Entonces la inclinación del terreno natural viene de acá, un vertical a 5 horizontales. Y a partir de ahí ya puedo hacer lo mismo que he hecho en clases pasadas, determinar el cálculo de volúmenes con todos esos datos. Y bueno, ahora creo que sí, ya se pudo entender mejor. Por el otro lado, sí, está bien. Por otro lado, podría ser lo mismo, ¿cierto? Aquí observo que desde el medido desde el eje también va a ser 1 metro. Bueno, perfil medido al eje por el borde derecho. Esto que va a ser igual 1 metro. Distancia vertical 1 metro a una distancia horizontal de 5. Inclinación del terreno natural, un vertical en 5 horizontales. Ya está. Ahora sí, ¿cierto? Ya. Para la progresiva, kilómetro 3 más 000. La misma gráfica que he hecho hace rato, ahí arriba. Entonces tengo como incógnitas y sub i, x sub i, y sub d y x sub d. Los taludes en corte y en terraplén, la inclinación de terreno natural. ¿Qué es esto? Centro línea. De esa puedo armar las ecuaciones. Armando simplemente para la primera. Digo que dos verticales son un horizontal, dos verticales a un horizontal, como y sub i es igual a x sub i menos 5. Esta parte acá. Y sub i es igual a x sub i menos 5. Despejando y sub i, queda y sub i es igual a 2 x sub i menos 10. Siguiente. Un vertical son las 5 horizontales. Un vertical son las 5 horizontales. Como h, no, como y sub i. Sí, perdón. Esto todavía no lo vamos a usar. Como y sub i es igual a x sub i. Vertical a las 5 horizontales. Y sub i a x sub i. Donde y sub i será igual a x sub i dividido entre 5. ¿Ya está? Dos ecuaciones, dos incógnitas, y esto lo resuelvo en la calculadora. Tengo el valor de y sub i, el valor de x sub i, y ya está. Para la siguiente hacemos lo mismo con los taludes, bueno, en este caso con el talud de terraplén y con la inclinación o talud del terreno natural. Ya está, obtengo y sub d y x sub d. Ahora para armarlo, tengo que ver la localización de esos 5 puntos importantes al borde de la banca izquierdo, en el chaflán izquierdo, medido hasta el eje, yendo por el terreno natural, continúo por el terreno natural, voy hasta el chaflán derecho y al borde de la banca derecha. Muy bien, esos 5 puntos importantes que estarán acá. Comienzo desde el extremo, ese punto. 0, distancia vertical, porque está el eje, perdón, la banca será a nivel entre banca medios, entonces 5. Distancia vertical sobre distancia horizontal, y sub i a x sub i, y ya está.
Este punto que corresponde a distancia vertical, distancia horizontal, es el punto al eje, justamente en el eje. Entonces 0, 0. Siguiente punto, el chaflán derecho, distancia vertical 1.429 a 7,143 metros. Ya está. Y último punto, distancia vertical 0, distancia horizontal de 5 metros. Y está sin mezclar corte con terraplén. Voy a calcular el área en corte y área de terraplén como corresponde. Desde abajo hacia arriba. Entonces 1 medio multiplicado 5 por 1,111 más 5 por 556 por 0, 0. En sentido contrario, si tengo algo que restar, 0 por 1,111, 0. 5,556 por 0, 0. Ya está, simplemente queda esta parte de acá. Por el siguiente, lo propio. Ser por esto, 0. 1.429 por 5, ya está. Y los siguientes van a ser ceros. Ya, área en corte 2,778 metros cuadrados. Área en terraplén 3,573 metros cuadrados. Ya está, para la primera sección. Finalizo esta parte. Entonces, para esta sección ya está hecha. Para la siguiente, y antes de pasar a su solución, podemos plantearlo aquí. Entonces, ¿cómo se encuentra? ¿A qué nivel se encuentra la banca con relación a los bordes y al nivel del eje? Aquí lo tengo. Se puede encontrar en la progresiva 14 punto tantos. Bueno, 14 y es... no, y prima. Entonces, a Y1, que lo he denominado. En un momento vamos a verlos. Entonces se encuentra superior. ¿Ya está? ¿Cómo va el terreno natural? Lo dibujo. El borde izquierdo se encuentra por debajo. A nivel del eje se encuentra por debajo. Y a nivel del borde derecho también se encuentra por debajo. Ambas a una distancia de 1 metro entre sí. Entonces, viene el terreno así. Aquí solo tengo taludes en terraplén. De esta forma podría verse. Lo mismo, tengo que ubicar esos 5 puntos importantes en los bordes de la banca, en los chaflanes y a nivel de centro línea, a nivel del eje medio de la banca, en ese punto, sobre terreno natural. De esa forma es que puedo obtener el volumen. Pero antes, ¿qué altura es la que se podría ubicar acá? Y hemos visto que con alturas podemos guiarnos en esta gráfica de perfil longitudinal. Por lo cual he planteado primero que vamos a determinar Y1, medido desde el eje hasta ese punto. Finalizamos esta parte. Y aquí está. Hallamos Y sub 1. Mejor unos 60. Entonces para Y sub 1 será, usando la misma ecuación de corrección algebraica dependiente, será diferencia algebraica dependiente sobre 2 por la longitud de la curva vertical. Esto multiplicado por un valor de x medido hasta ese punto elevado al cuadrado. Diferencia algebraica dependiente, acá está. 0,0833. 2 por la longitud de la curva vertical, 2 por la longitud de la curva vertical que ya he determinado. Listo. La distancia x hasta ese punto, entonces medido desde los extremos hacia el centro. ¿Cuánta es esa distancia? No la conozco, pero
lo mismo que he hecho para este punto de aquí y de y'. Entonces, si este punto desde principio de curva vertical hasta el principio de intersección de curva vertical se encuentra a una distancia de longitud de curva vertical medios, tengo que listarle este valor de aquí hasta aquí para obtener el valor de x. Muy bien, longitud de curva vertical 71,325 dividido entre 2, restándole esta distancia, ¿cuánto será? Kilómetro 3 más 40 hasta esta progresiva de aquí, kilómetro 3 más 20. 40, 20, la diferencia será esos 20 metros, ¿cierto? Longitud de la curva vertical dividida entre 2. Y esta distancia, esos 20 metros. Entonces x será longitud de la curva vertical, medios, menos 2, pero menos 20. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, y el sub 1 será 0,144. Esta pequeña altura hasta ahí. A esto le sumo 1 metro desde aquí hasta aquí para obtener el valor medido desde el eje. Un ratito, finalizamos. Ya, ¿cómo viene el eje? Entonces el eje viene desde ese punto. Perfila el eje. Entonces en realidad tengo que sumar desde 12.5, ¿cierto? 12.5. Desde 12.5, entonces esto va a cada 0.5, 0.5, 1, 1.5. ¿Sí? En realidad tengo que resumirle hasta 14, desde 12.5 hasta 14, que será una altura de medido hasta el eje, hasta la rasante de 1.5 más esa y sub 1. Entonces será 1.644 medido hasta el eje. La distancia que necesitaba hace un momento. 1,644 metros. Ya está, finalizamos aquí y pasamos. Listo, aquí está. La distancia en y2, aquí lo he puesto. Que va a ser esa suma de y sub 1, 0,144 más 1.5, 1,644 metros. Listo. Lo que hemos planteado hace un momento. Taludes en terraplén, inclinación del terreno natural, y sub i, y sub d, x sub i y x sub d como las incógnitas. Vuelvo a armar el sistema de ecuaciones para determinar estos valores. Luego procedo a determinar la localización de esos puntos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos importantes que están acá. Medidas del eje 1,644. Ahora sí. Y ya está. Chaflán, chaflán. Bordes de la banca. Para lo cual en la figura únicamente tengo área en terraplén, que será de 24,168 metros cuadrados. Listo. Finalizo esa parte. Y ya está. Esas dos secciones ya están. Ahora, ¿qué es lo que les he explicado en la clase anterior? Que no puedo pasar directamente desde una sección mixta con un área corte y un área en corte y un área en terraplén. Así nada más hasta una sección enteramente en terraplén. Debo encontrar una sección intermedia. Y eso es justamente lo que se ha hecho.
y termina por aquí. Entonces, para la sección intermedia, un esquema gráfico. Este que va a ser de kilómetro 3 más 000. La siguiente progresiva. Kilómetro 3 más 0,20. Desde una mixta hasta una sección enteramente terraplén. Debo llegar a una sección intermedia que será un terraplén en ladera. Y como lo hacemos, donde ocurre el punto de cambio, ocurre por el borde izquierdo. Respecto al borde izquierdo, esta relación de triángulos para obtener la distancia exacta en donde ocurre. Entonces, donde ocurre el punto de cambio es esa distancia h. En la relación de esa distancia h a esta distancia h minúscula. Ya está. Entonces, para h minúscula, que sea. Bueno, exactamente 1 metro y hace un momento determinado, pero haciéndolo. H será 5 como 1 es a 5. Respecto a este talud o inclinación de terreno natural. H es a 5 como 1 es a 5. Un vertical a 5 horizontales. Muy bien, H simplemente queda como 1 metro. Para lo siguiente. Ya, un vertical a 5 horizontales, o que puede ser observado de esta manera también. Un vertical a 5 horizontales como esta distancia de acá, que será y2 menos h es a 5. Entonces, un vertical a 5 horizontales como y2 1,644 menos h será 5. Incógnita h será de 0,644. Y estoy haciendo la relación, será 1 por este lado y 0,644 por el otro. Donde el punto de cambio ocurre a, medido desde la primera sección, la sección mixta, a x1, y desde la siguiente sección, a x2. Entonces, ¿cómo lo hacían? Distancia h medido, ya, más o menos así. Esto está mal, sobre exagerado. Ya, ahora sí. Entonces 1 más 0,644. Esto será a 20 metros. Como un metro es igual a x sub 1. Donde x sub 1 es 12,165. Entonces 12,165 menos 20. Pasaría negativo, pero yo sé que debe ser un valor positivo para sumar ambos 20 metros. Entonces, mediante la diferencia, 7,835 metros. Ya está. Por lo tanto, medido x sub 1 hasta ese punto y x sub 2 hasta ese punto. Y ya está. Ahora sí. El esquema en la sección transversal en un terraplén en laderas será de esta misma forma. La banca de 10 metros, 5 por un lado, 5 por el otro lado, medido desde el centro línea. Entonces, primer punto, segundo punto, en los bordes de la banca,
tercer punto al eje y un cuarto punto. En el chaflán único que tengo, también que por ese chaflán que será por el lado derecho en terraplén. ¿Ya está? Hallando esa distancia L y por la pendiente de terreno natural. Entonces un vertical son las 5 horizontales, como L será a 5 metros. Ya está, justamente sale 1 metro. Muy bien. Nuevamente vuelvo a armar la ecuación en función a y sub d, relacionando estos taludes del terraplén y de la inclinación del terreno natural, donde obtengo y sub d 2,857 metros y x sub d 9,286 metros. Listo, ya tengo todo. Ahora procedo a armar por el método de las cruces. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ya está. Comienzo por el borde de la banca izquierda. 0, zona 5. Continúo y llego al eje. Un vertical será 0 en horizontal. Continúo el chaflán derecho y sub d a x sub d. 2,857 a 9,286. ¿Listo? Siguiente y último punto, 0 en la vertical a 5 metros en horizontal. 0 a banca medios. Ya está. Ahora en terraplén un medio multiplicado y vuelvo a hacer eso. Y multiplicando desde abajo hacia arriba, siempre que llevo el eje cambio de sentido. 5 por 1, 1 por 9,288, 2,857 por 5, ya está. Y en sentido contrario para restar. 0 por 9,286, 0. 2,857 por 0, 0. Siempre que llegue al eje cambiamos el sentido desde abajo hacia arriba, en este caso 0 por 0, 0. ¿Listo? Queda el área de terraplén de 14,286 metros cuadrados. Ya está, con eso tengo las 3 secciones transversales. Ahora con lo único que procedo es el cálculo de volúmenes. Únicamente tengo un área en corte, que será calculada por la fórmula de piramoide, relacionando un área con la longitud, en este caso será de x sub 1, 12,165 metros. Y el área en corte, 2,278 metros cuadrados. Ya queda. Área 2,778 metros cuadrados multiplicado por la longitud 12, x sub 1, 12,165 dividido entre 3. Por lo tanto, tengo un volumen total en corte 11,265. ¿Ya está? En terraplén. Relacionando primero estas dos áreas, esta de acá con esta otra, que será calculada por el tronco de piramoide. Relaciona un área completa en terraplén de todo y hasta la banca con una sección media en terraplén. Entonces relacionamos, a ver, esta de acá, 3,573 con el área de ladera, 12,286. Aquí está la fórmula. Longitud tercios, los mismos, 12,165 dividido entre 3 multiplicado por el área 1, los 3,573 más 14, el área 2, 14,286 más la raíz del múltiplo de esas dos áreas. Tengo un volumen 1,
101,389 metros cúbicos. Volumen 2 en relación de esta área en terraplén, en ladera, con esta otra área en terraplén. Ahora sí, esta área de 24,168 metros cuadrados con 14,286 metros cuadrados. En este caso la longitud, que será x sub 2, 7,835 multiplicado por el promedio de las áreas, 14,286 más 24,168 dividido entre 2, ya listo. Volumen 1, volumen 2, de tal forma que el volumen total en terraplén será la suma del volumen 1 más volumen 2, que sale 252,033 metros cúbicos. Bueno, como es el ejercicio que corresponde al libro, hago la comparación. Corte, 11,27 metros cúbicos. Corte, volumen total en corte, 11, y aquí puedo redondearlo, ¿cierto? 11,27 metros cúbicos. Sí, he llegado a ese resultado más o menos. 11,27 metros cúbicos, redondeado 11,27. Siguiente, terraplén, volumen total en terraplén, 252,033 metros cúbicos. 246. Entonces, más o menos me he acercado 252 a 246. Puede haber una diferencia de unos 6 metros, ¿cierto? Pero es la única forma de resolverlo. Y éxito sería volumen total en terraplén, volumen total en corte, con respecto a la pregunta que tengo acá. Está bien, Ausi. Ya, ahí estamos acá. Ya. Listo, entonces ahí concluimos la clase. Detenemos la grabación.